Saludos amigos y hermanos, qué bendición poder encontrarnos nueva vez en este espacio, Más cerca estoy, donde el Señor nos asegura que en medio de todas las circunstancias que nos toca vivir, Él está más cerca de nosotros y anhela el momento cuando nosotros también pues podamos acercarnos en forma efectiva cuando regrese por segunda vez, donde nos uniremos con el Señor para jamás separarnos. Hoy estudiaremos un tema sumamente trascendental desde el punto de vista escatológico, en lo que tiene que ver con la salvación, con la provisión de gracia hecha por nuestro Dios, que es grande en misericordia y verdad. Estudiaremos el tema, el juicio investigador. El juicio investigador, una doctrina muy peculiar que ha sufrido grandes ataques, que ha sido controversial a lo largo de los años, desde que se formuló en la forma que se ha formulado para expresar una creencia que está en la Biblia, desparramada en todos los libros prácticamente, como veremos en el estudio de hoy. Tenemos un buen fundamento para esta doctrina que ha sufrido tantos ataques internos y externos y que nos indica la palabra como de la correcta comprensión de este tema puede depender no solo nuestro destino eterno, sino el de las personas que también tenemos que guiar en el conocimiento de la verdad. Así que será un tema sumamente importante. Cualquier persona que en algún momento le haya cuestionado esta doctrina, el buen momento es para que usted le invite a poder conectarse y estudiar por sí mismo, recibir de primera mano esta enseñanza basada en las Sagradas Escrituras. Así que el juicio investigador será el tema que vamos a tratar en este día. Hoy vamos a orar por varios casos específicos, varias personas que nos han solicitado la intercesión, la oración intercesora, y hoy de manera especial estaremos orando por Alejandro Peralta. También estaremos orando por Angeli, quien allá en Nueva York está sufriendo algunas dolencias, padeciendo algunas situaciones en su organismo, y queremos que de acuerdo a la voluntad de Dios reciba un toque sanador y pueda ser revertida esta condición. También estaremos orando por Santa del Carmen, también por sus hijos, por sus planes, por sus proyectos, por la familia que está cerca, los que están lejos. Oraremos también por esos casos de Santa del Carmen. De igual manera estaremos orando por la familia Paredes en San Pedro de Macorís, que han tenido un par de pérdidas, una en los Estados Unidos y otra más reciente en forma muy trágica aquí en el mismo país. Así que estaremos orando por la familia Paredes en este día de manera especial. Igualmente estaremos intercediendo por Marta de la iglesia de Osama, quien también ha solicitado la oración por sus hijos para que el Señor pueda seguirle encaminando, pueda abrir delante de ellos la senda en que puedan seguir avanzando en la instrucción que han recibido y también en la preparación que deben tener para el liderazgo que Dios pondrá también en sus manos a medida que se preparen. También estaremos orando hoy por María Celeste, y ella pide la oración por Carlos Alcántara, de manera especial por salud, por la salud de Carlos Alcántara. Igualmente estaremos orando por Adrián Yurnain y Natalia. Por Adrián Yurnain y Natalia estaremos también intercediendo en oración en esta primera intercesión que hacemos siempre al inicio de nuestro espacio Más cerca estoy. Inclinemos nuestras cabezas en la medida de lo posible, cerremos nuestros ojos y oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre para siempre. Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Ella nos asegura que podemos todavía acercarnos confiadamente al trono de la gracia y encontrar oportuno socorro. Por eso te presentamos, Señor, para que socorras oportunamente cada una de estas personas, cada uno de estos casos, cada familia, cada lugar que sea solicitado en oración, que sea resguardado especialmente por ti. Rogamos, Señor, que en medio de las vicisitudes, de las incertidumbres, de la angustia, la necesidad o la dolencia que padezcan algunos de ellos, tú puedas, Señor, intervenir este mismo día y que puedan sentir que están habitando al abrigo del Altísimo. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de interceder en favor de estas almas, y gracias porque nos permites escuchar también los testimonios de aquellos que están certificando que tú estás obrando con poder en sus vidas. Gracias también por cada amigo, cada hermano
que se conecta también a través de la oración e intercede por cada uno de estos casos. Solo tú, Señor, sabes la fe de la persona que ha marcado la diferencia para que esa respuesta llegue a esa vida, a esa familia o a ese lugar. Gracias te damos por permitirnos obrar en esta forma conjunta. Abre nuestro entendimiento para comprender esta verdad cardinal del juicio investigador. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias nueva vez, amigos y hermanos, por estar allí, listos para iniciar este estudio interesante sobre el juicio investigador. Queremos recordar que esta doctrina, esta creencia, ha sufrido a lo largo de los años mucha controversia, muchos ataques internos y externos. De hecho, teólogos muy prominentes, pero que en algún momento se han desconectado de la fuente de interpretación, que es la Sagrada Escritura plenamente, que en algún momento posible han creído que su capacitación con los libros, que su capacitación teológica le convierte en una autoridad para juzgar incluso la Escritura. Esto ha provocado un zarandeo de esas vidas, de esas personas y de incontables grupos que se han unido a veces con los que se rebelan contra la verdad bíblica expresada en lo que tiene que ver con el juicio investigador. Posiblemente uno de los nombres más recordados en los últimos 40 años es el de Desmond Ford, ese teólogo que finales del 70, principios de los 80, se levantó contra esta doctrina y formuló ataques de una forma mordaz contra esta verdad cardinal de las Escrituras, y que tiene muy arraigada el pueblo remanente, la Iglesia del Señor en los últimos días. Y luego pues sencillamente no hubo forma de probar los ataques o supuestas evidencias que tenía de que esta doctrina era antibíblica y de que los apoyos que teníamos para la misma no eran basados en las Escrituras. Todo eso pues finalmente se desmoronó, no hubo ninguna evidencia en ese sentido. Lo que sí tenemos evidencia, y es lo que vamos a presentar a lo largo de la Escritura, es suficiente en toda la Biblia para sustentar, para sostener la creencia del juicio investigador, que no sea una doctrina de la que usted se pueda avergonzar, sino que pueda presentar defensa de la esperanza que hay en usted en este sentido, por medio de las Sagradas Escrituras, por medio de la palabra profética más segura. Así que esta enseñanza del juicio investigador, que se inicia en 1844, y la creencia sostiene que se inicia en ese año porque justamente en ese año 1844 concluye la profecía más larga de la Biblia, la profecía de tiempo más extensa, que va desde el año 457 antes de Cristo hasta el año 1844, año en que concluye esta profecía de 2300 días, 2300 tardes y mañanas, como plantea el libro de Daniel en el capítulo 8, versículo 14. Así que, ¿qué decía esta profecía o qué dice? Veamos lo que dicen las Escrituras, especialmente en el libro del profeta Daniel, capítulo 8, versículo 14. Daniel, capítulo 8, versículo 14, dice la palabra: y él me dijo, hasta 2300 días de tardes y mañana, luego el santuario será purificado. La purificación del santuario. ¿En qué consistía la purificación del santuario? Ya hemos visto en algunos estudios anteriores cómo una de las fiestas más solemnes que se llevaban a cabo en el año litúrgico hebreo, en la liturgia judía, era la fiesta de Yom Kippur, el día de la expiación. Era el día que se purificaba el santuario de todos los pecados que eran traídos simbólicamente por cada pecador arrepentido que traía una víctima, traía un cordero, colocaba su mano sobre el mismo, indicando que transfería por la fe sus pecados a esa víctima, a ese corderito, y que como la paga la tenía que recibir ahora el cordero como culpable, simbólico, entonces se sacrificaba esa víctima. Pero en toda esa sangre que se derramaba, de los miles y miles de corderos, en ocasiones millones al año, pues se iban acumulando los pecados de manera simbólica en el santuario. Dios ideó
esa fiesta de Yom Kippur o Día de la Expiación una vez en el año, el día 10 del séptimo mes en el calendario litúrgico judío, para que se hiciera una obra de purificación. Un día en que el sumo sacerdote tomaba una sangre limpia, o sea, una sangre en la que nadie había confesado pecados, era la sangre limpia de un macho cabrío. De allí viene la expresión del chivo expiatorio, un macho cabrío para con su sangre hacer la expiación. Y con esa sangre, con la mano ensangrentada de ese animal, sangre limpia, el sumo sacerdote recorría entonces el santuario, entraba única vez en esa ocasión, en todo el año, en el lugar santísimo, como recogiendo los pecados del año en forma simbólica. Y entonces salía de ese lugar con la mano aún ensangrentada, pero ahora simbólicamente cargando todos los pecados que se acumularon en el año, y lo colocaba sobre otro macho cabrío, el macho cabrío por Azazel, un chivo que representaba a Satanás, quien al final cargará la responsabilidad de todos los pecados que fueron confesados por los redimidos y que fueron remitidos al santuario donde Cristo intercede por nosotros. Así que la obra de purificación ya no en el santuario terrenal, sino en el celestial, porque el terrenal terminó su vigencia cuando Cristo en la cruz dijo: consumado es. Y dice el Evangelio en Mateo 27, del 50 en adelante, dice que la tierra tembló, las rocas se partieron, sepulcros se abrieron y cuerpos de santos que habían dormido fueron lanzados hacia afuera, y que el velo del templo se rasgó en dos, dando a entender que ya lo que se consideraba sagrado en ese lugar que separaba el velo ya no tenía más esa esencia, no tenía más esa virtud y su condición sagrada. Porque Cristo, cuando Él mismo llegó en ese último viaje a Jerusalén, la Biblia dice que Él entró en la casa de Dios. No, nota la progresión. Él entró en la casa de Dios, el templo. Todavía era la casa de Dios, todavía tenía vigencia aquí terrenalmente hablando. Pero luego dice la Biblia que Él toma el látigo en esa otra purificación que hizo con sus manos, con el látigo, para sacar a los cambistas, a los mercaderes que habían hecho un mercado del santuario de sus atrios. Él lo sacó fuera y dijo: mi casa, casa de oración será llamada por todos los pueblos. Note, primero dice la palabra que Él entró en la casa de Dios, ahora Él mismo le llama mi casa, pero cuando finalmente Él describe los juicios que caerían para ese pueblo impenitente, ese pueblo culpable, porque a los suyos vino y lamentablemente los suyos no le recibieron. Al venir a los suyos no les recibieron. Y entonces Jesús, al describir los juicios que vendrían sobre ellos, sale ahora del templo. Pero cuando sale del templo, ahora escuche lo que dice, eso tiene un gran significado. Él dice: he aquí vuestra casa. Ya no dice la casa de Dios, ya no dice mi casa. Ahora dice: vuestra casa será dejada desierta. La presencia del Omnipotente, del deseado de todas las gentes, que hacía sagrada esa casa, abandonaba ese lugar para no más habitarla. Ya no tendría más vigencia. Por eso dice en Hebreos capítulo 8, versículo 1, que el punto principal de lo que venimos diciendo es que Cristo ascendió a los cielos a ministrar en el verdadero santuario que levantó Dios y no el hombre. De la tierra solo una sombra, y tuvo su periodo de vigencia que caducó cuando Cristo dijo: consumado es. Pero ahora Cristo es sumo sacerdote de los bienes venideros en el santuario celestial. ¿Cuándo iba a ocurrir la purificación? Porque cuando Cristo ascendió no comenzó la purificación del santuario celestial. Lo sabemos porque en Apocalipsis 1 Juan ve a Jesús apenas unas cuantas décadas después de la ascensión de Cristo. Todavía lo ve en el lugar santo del santuario celestial, lo ve que se está paseando entre los candeleros que estaban junto con la mesa de la proposición y el incensario en el lugar santo. Así que definitivamente Jesús todavía no estaba en el área, en la fase de purificación, en el lado del lugar santísimo. Pero de manera muy interesante, la Biblia había previsto a través de Daniel, ese profeta al que Jesús se refiere, Mateo 24, cuando dice: el que lea al profeta Daniel que entienda. Había dicho a través de Daniel 8:14, en la cita que hemos leído, de que pasarían 2300 años, porque la profecía un día equivale a un año, según diferentes textos que así lo apoyan, tanto en Números como también en el libro del profeta Ezequiel. Así que un día equivale a un año en profecía, que llegan esos 2300 años hasta el año 1844. Así que bíblicamente hablando, en ese año
comenzó Jesús la purificación del santuario. Era un día en que se estaba haciendo un examen de los casos, el juicio estaba sobre el pueblo en ese día. Ahora vivimos en el antitípico día del juicio, que no es un solo año, sino durante todo el periodo, desde 1844 hasta que después del milenio finalmente se carguen todos los pecados de los redimidos que fueron confesados y que fueron lavados por la sangre de Cristo, se han colocado sobre el instigador de todo, sobre el enemigo. Así que por eso en ese año comienza esa etapa de investigación, de purificación, cada uno de los casos, y la Biblia especifica en qué orden se llevan a cabo estos casos, en qué orden se solicita en el juicio cada uno de esos nombres para que el juicio entonces sea efectivo. Como podemos ver en la Biblia, se presenta esta etapa de juicio como una etapa de investigación, sencillamente. Se examinan los casos y en algún momento se dará un veredicto antes de que Cristo venga. Una vez se dé el veredicto de todos los casos, entonces habrá concluido el tiempo de gracia. El cielo dará un decreto y entonces a partir de ese momento la cuenta regresiva se iniciará. Y cuando Cristo venga no viene a ejecutar juicio, sino a dar a cada uno el pago según sea su obra. Viene ya a dar la recompensa, a dar la retribución, a la ejecución inicial de lo que tiene que ver con el juicio que ya se ha llevado a cabo. En el libro de Daniel, capítulo 7, los versículos 9 en adelante, presentan la escena del juicio investigador. Y la presentan de manera interesante. Después de la caída de los primeros reinos, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, Roma papal, y después de la Roma papal o religiosa, que ustedes saben que la historia pues recibe una herida mortal en el año 1798, cuando el mariscal francés Luis Alexandre Berthier, por orden de Napoleón, va y toma prisionero al Papa Pío VI, lo lleva al exilio, en el que muere un año después. Entonces, después de esa etapa de dominio en la era medieval, lo próximo que presenta el libro de Daniel en el capítulo 7 es la escena de juicio, que justamente es después de 1798, 1844 más específicamente. Dice así, Daniel 7:9: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, la figura del Padre, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millones de millones se le servían, refiriéndose a los ángeles que son los testigos en el juicio, y millares de millares asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Una escena clara de juicio donde aparecen los principales actores que desempeñan su parte en el mismo. Sabemos quién es el abogado en ese juicio, porque en 1 Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo el justo. Él es quien nos defiende en el tribunal celestial. Y el acusador claramente es el enemigo, del que habla Apocalipsis 12, llamándole el acusador de nuestros hermanos. Pero también en el mismo capítulo 7 del libro de Daniel, luego de describir que el juez se sentó y los libros fueron abiertos, capítulo 7, ahora en el versículo 11, dice lo siguiente: yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno pequeño. Y dice aún más: miraba yo cómo acababa el término de la bestia, y su cuerpo era destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían quitado también a las otras bestias su dominio y entregados para ser quemados. Versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, no de después del juicio ahora, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre. Note que el retorno de Cristo se presenta luego de la escena de juicio. O sea, la venida de Cristo a este mundo es posterior al juicio que se lleva a cabo para determinar el caso de cada uno, y por eso Jesús con confianza dice en Apocalipsis 22:12: yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra.
De esta misma forma, en el capítulo 7 de Daniel, pero ya en los versículos 21 y 22 dice: y yo veía que el cuerno pequeño hacía guerra contra los santos y los vencía. Sabemos que es una profecía de la Edad Media, la persecución que tuvo éxito de ese sistema contra los hijos de Dios. Pero dice el versículo 22, acto seguido, hasta que vino el anciano de días, el juez, el padre, y se dio el juicio a los santos del Altísimo. O sea, se dio un juicio a favor de los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Note que el juicio viene después de la persecución medieval, pero tiene que pasar un tiempo para que les sea entregado finalmente el reino a los santos, en favor de los cuales se ha dado ya el juicio en su favor. Por eso vemos cuando se abre el quinto sello, en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, que las almas debajo del altar, aquellos que fueron muertos durante la Edad Media, claman diciendo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? Están pidiendo que se haga juicio de toda la barbarie que se cometió en la Edad Media, pero entonces se le dice que esperen todavía un poco de tiempo, y para asegurar que cuando su nombre sea llamado a juicio pasen en favor, entonces se le dan vestiduras blancas. Sumamente importante, esto representa la justicia de Cristo, de forma tal que aun aquellos que dieron su vida por causa del Evangelio, no es por esa grandiosa obra que van a ser salvos, porque nadie se salva por las obras, sino por la justicia de Cristo. La obra que Cristo hizo por nosotros en la cruz es lo que nos garantiza un derecho al cielo. Las buenas obras tendrán una recompensa, pero es si finalmente llegamos a estar entre los redimidos. Una vez estemos entre los redimidos, entonces recibiremos el pago según sea nuestra obra. Pero recuerden, nuestro derecho al cielo lo garantiza solamente nuestra fe en Cristo como nuestro Salvador. Nada más da salvación. Luego en los versículos 26 y 27 de Daniel 7 dice: pero se sentará el juez. Luego de describir que el cuerno pequeño, en el versículo 25, el versículo anterior, Daniel 7:25, que pensaría en cambiar los tiempos y la ley, perseguiría a los santos del Altísimo por tiempos y la mitad de un tiempo, que sabemos que ese periodo de los 1260 años termina en 1798. Después de eso, en ese esquema temporal dice: pero se sentará el juez. O sea que lo que viene después de esa persecución medieval es un juicio previo al advenimiento. Note que claro se presenta que es previo al advenimiento. Se sentará el juez, le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, que no ha llegado, pero ya el juez está sesionando. Y dice el versículo 27, y que el reino y el dominio, la majestad y los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Así que definitivamente el juicio precede al advenimiento de Cristo. Eso es algo sumamente interesante, y claro, esta verdad la encontramos en la Biblia en diferentes pasajes de manera muy clara. El juicio se va a llevar a cabo en un orden específico. Ya el juicio comenzó, como hemos dicho, en 1844. ¿A partir de quiénes? Hay una cita, antes de ver los demás esquemas que la Biblia presenta del juicio investigador antes de que venga Cristo, una descripción que hace el libro Conflicto de los Siglos, que indica el orden en que ocurre. Conflicto de los Siglos, página 536. Escuche cómo dice esta cita, en qué orden son llamados los nombres en el juicio. Dice: a medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinados por Él, empezando con los que vivieron primeros en la tierra. Y es posible que cuando usted escuche que esos casos van a ser examinados delante de Dios uno tras otro, usted se esté preguntando: ¿y por qué y para qué? Si Dios conoce la vida de todos, Dios conoce quién está perdido, quién está salvo, no tiene que revisarlo. ¿Para qué lo hace? Lo vamos a ver porque la Biblia da la respuesta en ese sentido. Así que dice: empezando por los que vivieron primeros en la tierra, ya con la generación de Adán. Nuestro abogado presenta los casos de cada sucesiva generación y termina con los vivos. Son los últimos que van a ser llamados a juicio. Cada nombre es mencionado. Note, por eso todos comparecemos, no en persona. Nuestros nombres, nuestras vidas, ¿ve?
en ese sentido es que comparecemos delante del tribunal. Cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros que serán rechazados. Como en todo juicio, el veredicto en favor de algunos y en contra de otros. Ahora, note cómo Dios sigue ese esquema de hacer un juicio investigador, no porque Él no conozca la vida de la persona. De hecho, Él es el único que conoce el corazón, que ve más allá de lo que dicen nuestros actos. Dios mira la intención, es el único, nadie más. Pero justamente como Él es el único que conoce el corazón, el juicio está abierto para todo el universo, para aquellos que no ven el corazón humano. Piense por un momento solo en la experiencia de Abraham, cuando fue llevado a una prueba de intentar sacrificar a su hijo Isaac. Cómo el Señor conocía su corazón, pero en las inteligencias celestiales existía la duda, porque Abraham, cada vez que se vio en un aprieto, pues salió con una mentira, que no parecía que tenía la fe, y entonces fue sometido a esa gran prueba, y por eso es un ángel en representación de las inteligencias celestiales quien lo detiene. En la hora cero dice: detente, no le hagas nada al muchacho, ya conozco que temes a Jehová, o sea, ya me convenciste. Entonces, quienes tienen que ser convencidos son las inteligencias celestiales. ¿Por qué? Recuerde que los redimidos del Señor, los que se cuenten entre los salvos, usted y yo, iremos a llenar las vacantes que dejaron los ángeles caídos. Las vacantes que Lucifer y los ángeles que le siguieron dejaron en el cielo, ese espacio vamos a irlo a llenar en el nombre del Señor. Y la raza que habrá de llenar el lugar de los rebeldes que fueron expulsados del cielo, tiene que ser una raza que no llegue allí con ninguna duda. Toda duda tendrá que ser despejada. Dios tiene que aclarar ante el universo. El mismo Dios está siendo juzgado. Si lo que está haciendo es justo, con haber destituido a Lucifer y a sus ángeles por su pecado, y a nosotros que hemos nacido en pecado, purificando nuestras vidas, fortaleciendo nuestra fe mientras crecemos en la gracia, dándonos la oportunidad entonces de vivir allí para siempre. El cielo no puede ser expuesto a un peligro de que entre nosotros vaya a ir un rebelde en potencia, que en algún momento se levante como un segundo Lucifer. Por eso los casos son abiertos, completamente transparentes. Y mire el primer juicio investigador que Dios hizo y que siguió la secuencia: juicio investigador, sentencia y ejecución. Génesis capítulo 3, cuando nuestros primeros padres pecaron, Dios no le dijo: hicieron eso, esta es la consecuencia. No, Dios preguntó, hizo un juicio investigador. Mire cómo lo dice Génesis capítulo 3 en el versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre, Dios tomó la iniciativa y le dijo: ¿dónde estás tú? Dios sabía dónde él estaba, pero note cómo comienza investigando hasta el lugar donde se encuentra. Y Adán responde: oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y aquí viene otra pregunta del Señor: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieras? Nota las preguntas. Parecen redundantes ante un Dios que todo lo sabe, que todo lo ve. Sin embargo, es el juicio investigador. Lo está enjuiciando, está investigando, está indagando, está en esa fase de investigación por la que pasa todo juicio. Siempre se investiga primero, hay que buscar evidencia, hay que sustentar la acusación o la defensa. Y entonces ahí el hombre comienza a redirigir su culpa, a proyectarla en la mujer, y la mujer la proyecta en la serpiente. Y entonces, luego de Dios investigar, Dios comienza a dictar la sentencia. Investigación, ahora viene la sentencia, y Dios comienza la sentencia no por el hombre ni por la mujer, sino por la serpiente, que fue el originador de todo. Mire cuánta justicia tiene Dios con atribuir. Entonces dice en el versículo 14 del capítulo 3 de Génesis: Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Déjeme decirle que fue una sentencia que Dios le dictó a la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, pero el animal mismo, que había sido objeto de ser usado como medium por el enemigo, el animal mismo carga con la evidencia de esa maldición. El animal mismo
fuera para muchos posiblemente fácil querer dudar de ellos si el animal mismo, representación de lo que había ocurrido, no cargara con parte de la maldición. Y alguien puede estarse preguntando en este momento, ¿qué culpa tenía la serpiente, ese animal que el enemigo utilizó? Tampoco tenían culpa las rosas para que entre ellas salieran espinas. Tampoco tenían los demás animales que eran mansos para que de repente aparecieran garras y ferocidad. Adán, como administrador de este planeta, de este mundo, con abrir la puerta al enemigo, con pecar, le permitió que entrara toda la desgracia y que las consecuencias se vieran en el mundo natural también, en el ambiente, en las plantas, en los animales. Y la serpiente, que fue el objeto que utilizó Satanás justamente para esto, no sería la excepción. Así que esta fue la sentencia. La ejecución vendría luego. Primero Dios investigó. ¿Por qué no le preguntó a la serpiente? Porque a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, ya le había preguntado allá arriba. O sea, el juicio investigador a Lucifer y sus ángeles ya se le había hecho. Y eso lo estudiaremos en un tema que veremos más adelante, titulado Las caídas de Lucifer, el tiempo de gracia para Lucifer. Todo eso lo vamos a ver más adelante en otro tema. Pero ya él estaba aquí como una criatura caída. No había que investigarle a él, por eso Dios solo le pregunta, solo le hace juicio investigador en esta fase al hombre y a la mujer. A la serpiente le dicta la sentencia y entonces sigue con la mujer. A la mujer le dice, y a ti te multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Y claro, cuando habla de multiplicar, en el lenguaje hebreo se entiende bien, pero en nuestra traducción castellana pensaríamos que como quiera ya había algo de dolor, que solo se iba a multiplicar, pero no, no existía el dolor. Dios es el que multiplica donde no hay, así lo expresa Isaías, dice, el que multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Y le había dicho a Abraham, cuando no tenía ninguna descendencia, no tenía ninguna, le dije, yo voy a multiplicar tu descendencia. Es el único que habla de multiplicar donde no hay. Así que por eso le está diciendo que iba a poner dolores en sus preñeces. Ahora le está dictando la sentencia luego de investigar y preguntarle por qué hiciste eso, por qué desoíste mi voz. Con dolor darás a luz a tus hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Así de esta manera le dicta la sentencia a la mujer. Ahora le dicta la sentencia al hombre, porque obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, ¿ven? Eso es consecuencia. Con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Investigación, juicio investigador, sentencia, y la ejecución no vino el mismo día, la ejecución vendría tiempo después, donde el hombre iba a tornar al polvo. 930 años después, Adán entonces finalmente estaba muriendo, llegando entonces a cumplirse esa parte de la ejecución. Así que de esta manera Dios lo hace. Pero vayamos ahora a la Torre de Babel, porque en la Torre de Babel también encontramos que el Señor desciende a investigar y a verificar si es así. Es un elemento que Dios utiliza, el juicio investigador, para aclarar las cosas ante el universo celestial, no para él saberlo. Y por eso usa, de hecho, ese lenguaje, ese antropomorfismo, ese lenguaje humano de actuar como si fuera un hombre que tiene que ir a averiguar, a investigar. Génesis capítulo 11, en el versículo 5, dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Descendió Jehová para ver qué es lo que están haciendo. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Dios encontró la evidencia. Efectivamente, todos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Aquí Dios estaba rindiendo un informe de lo que obtuvo producto de la investigación. Ahora pues, dice, descendamos, mire el lenguaje plural que usa la divinidad, el lenguaje plural. Ahora pues descendamos y confundamos sus lenguas. Esa es la sentencia que está tomando el Altísimo. Descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y vino la ejecución y cayó sobre los constructores del arca, y por eso entonces Jehová esparció desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad naturalmente. Por eso fue llamado el nombre Babel, porque allí Jehová confundió las lenguas de ellos. Pero primero descendió, investigó, rindió un informe, dictó una sentencia y luego vino la ejecución. Lo mismo encontramos en la Biblia. Note cuán bíblica es esa creencia, por eso no tenemos que avergonzarnos.
de la creencia, la doctrina del juicio investigador es más bíblica que muchas otras tantas doctrinas en lo que tiene que ver con el respaldo escriturístico. Mire lo que dice Génesis capítulo 18. Génesis 18 en el versículo 20. Entonces Jehová le dijo a Abraham: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, hay una realidad, descenderé ahora. Oiga, el Señor iba a descender para investigar. Descenderé ahora y veré, investigaré, constataré si han consumado su obra según el clamor que ha venido a mí. O sea, la gente está clamando, no mucho los que clamaban. Allí Lot y su familia estaban clamando, y los pueblos circunvecinos que veían lo que ocurría, pues también, Señor, pero ¿hasta cuándo? Y entonces yo voy a ver si ese nivel de clamor es respaldado con lo que está ocurriendo, si es directamente proporcional a lo que ocurre. Y por eso entonces se descenderé ahora y veré si han consumado su obra. Dios dice: voy a hacer un juicio investigador, y entonces si no, lo sabré, dice el versículo 21 en la parte final. Y de allí se apartaron los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham aún permanecía delante de Jehová. Así que de alguna manera la comitiva que salió hacia Sodoma y Gomorra tenía también la presencia, la personificación divina. Por eso al final, después que finalmente notan lo que ocurre, entonces dice la palabra que le dicen estos personajes a Lot: Jehová ha determinado hacer esto. Ahí estaba la sentencia. Va a destruir la ciudad, y le da oportunidad a Lot de que lo comparta con su familia el mensaje. Y él se los comunicó. Muchos no creyeron, pero otros aceptaron. Y entonces otros tantos se burlaron. Y luego de la sentencia que fue dictada, Jehová va a destruir este lugar, al otro día, al amanecer, entonces llovieron grandes bolas de fuego desde el cielo sobre Sodoma y Gomorra. Bolas de fuego mezcladas con azufre. Vino la destrucción finalmente. Así que primero Dios investigó, luego dictó una sentencia, y finalmente vino la ejecución. ¿Qué decir de Daniel en el capítulo 5? En Daniel capítulo 5, aunque el juicio sobre Belsasar ocurre de una forma relámpago, noten que no ocurre como en el caso de su abuelo Nabucodonosor, llamado padre porque es de la línea directa, donde Dios incluso lo envió 7 años a comer hierba, lo restituyó luego en su cargo, le dio una oportunidad, y finalmente Nabucodonosor se arrepintió, aceptó a Cristo y fue salvo. Sin embargo, en Daniel 5, versículo 27 al 30, encontramos un juicio relámpago a Belsasar, pero aún ese juicio relámpago no porta solo la sentencia y la ejecución, tiene un juicio investigador que está implícito. Mire lo que dice Daniel 5, versículo 27, dice: pesado ha sido en balanza. O sea, primero se indagó cuánto mal hiciste, cuánta luz tenías, cuántas oportunidades recibiste. Fuiste pesado en balanza. O sea, se te hizo un juicio digno, investigando, mirando a ver cómo estaban los parámetros. Fuiste pesado en balanza. Y estaba el juicio investigador implícito. Y entonces el versículo 28 dice: tu reino ha sido roto y es dado a los medos y persas. Esa era la sentencia. Y la ejecución, versículo 30: la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. ¿Nota? Pesado fuiste en balanza. Se te hizo una investigación, se sopesó todo, se buscó la evidencia, un juicio investigador. Tu reino es roto y es dado a los medos y persas. Sentencia divina. Ejecución: esa misma noche murió Belsasar, rey de los caldeos. También encontramos esta creencia bien documentada en los evangelios, casi en todas las parábolas que se refieren al tiempo final. Y una de ellas es la parábola de la fiesta de bodas, que está en Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, versículo 9, en el contexto de la fiesta de bodas, dice: id pues a la salida de los caminos, indica Dios, y llamad a las bodas a cuanto halléis. La invitación del evangelio es para todo el mundo, para que todo aquel que en él cree. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, mansos y cimarrones, trigo y cizaños, vengan todos. Y entonces las bodas fueron llenas de convidados, porque en la iglesia no se está en la puerta haciendo una selección y diciendo: tú sí puedes entrar, tú no. No, eso le toca al Señor. Tú sí vienes de verdad, tú no parece que vienes de verdad, ¿no? Aunque hay personas que se ven tentadas a hacer eso.
a ocupar el lugar de Dios, a cometer esa blasfemia. Quiera Dios que ninguno de los amigos y hermanos que comparten este estudio se vean tentados a estar haciendo una selección y decirle, fulano, no, tú no puedes ingresar a la iglesia, tú no puedes ser bautizado ahora porque yo no creo que tú vengas en serio. Me dice algo que tú no estás en serio. Eso le toca solo a Dios. La casa se llena de malos y buenos, de justos e injustos, del trigo y la cizaña. El que conoce el corazón es Dios. A veces anticipamos que hay una persona y decimos, ese no dura una semana, ese no dura 3 meses. A veces ese es el único que se queda, porque el corazón solo lo conoce Dios. El juicio divino le toca al Señor. Y entonces, en medio de los convidados, dice el versículo 11 de Mateo 22, y entró el rey para ver a los convidados, una revisión, el juicio investigador, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. En su escrutinio encontró la falta grave en alguien. No tenía ese vestido que representa la justicia perfecta de Cristo. Y le dijo, amigo, recuerda que Cristo le dijo a sí mismo a Judas, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. En un momento dramático lo llamó amigo. Y ahora el Señor, a este que está sin vestido de boda, que ha cometido esa desconsideración de llevar una vida religiosa, pero sin aceptar los méritos de Cristo, creyendo que por lo bueno que hace que será salvo. Y entonces dice, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Cómo es posible que hayas hecho una profesión de fe sin haber aceptado al autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo? Pero él enmudeció, o sea, no pudo responder. Vamos a ver brevemente que los que llegan al juicio no pueden responder. Este no respondió. Entonces el rey ahora dictó la sentencia. Le dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. ¿Afuera de dónde? Supone que hay una puerta por donde se le echa afuera, la cual se cierra. Esto está representando el momento cuando se cierra la gracia y los que no se habían apropiado de la justicia de Cristo quedan afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque ahí serán derramadas las 7 postreras plagas y estarán afuera, fuera de la gracia. Ahí ese es realmente el lloro y crujir de dientes. Todavía no está presentando la venida de Cristo. Está hablando de los eventos que ocurren antes, de manera interesante. El Señor termina diciendo en el versículo 14, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. En Hechos 5 encontramos ese caso del que hablábamos, donde enmudece los que están siendo juzgados, los que reciben el juicio investigador. En Hechos 5, recuerden, ocurre la desgracia en la vida de Ananías y Zafira. Y Pedro le dijo, mire cómo Pedro pregunta, ya el Espíritu se lo había revelado, pero Pedro tiene que seguir el orden divino, tiene que hacer una investigación, tiene que dar la oportunidad, mostrar que está haciendo un juicio investigador. Le dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. Mire cuántas preguntas. ¿Por qué pusiste tu corazón? No has mentido a Dios, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Allí la sentencia cayó sobre él, y entonces dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. No pudo responder ninguna pregunta. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, pero todavía estaba fresco el acto que había ocurrido, cuando pasando como 3 horas, dice el versículo 7 de Hechos 5, vino Zafira, la mujer de Ananías, y sucedió que entró no sabiendo lo que había ocurrido, donde estaba Pedro, al templo. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Nota que le está preguntando. Y ella le dijo, sí, en tanto. Y mire que a ella le dio la oportunidad hasta de responder. ¿Sabe por qué? Porque se considera en el lenguaje bíblico que el hombre finalmente, la decisión que toma arropa a los demás. Por eso dice, serás salvo tú y tu casa, por la influencia y el respaldo de cuando el hombre toma una decisión en ese sentido. A la mujer pudo haberse entendido, a lo mejor ella no fue la autora de la idea, a lo mejor por obedecer a su esposo, vamos a ver si ella está de acuerdo. Por eso se le da oportunidad de que responda, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, así que con esa. Entonces, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí en la puerta están llegando los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Sentencia. Y al instante, ejecución, cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Investigación,
sentencia y ejecución. Es el parámetro bíblico. Quien niegue la doctrina del juicio investigador no cree en la Biblia. Sencillo como eso, porque para muestra basta un botón, como se dice comúnmente. En Apocalipsis 22:11, el Señor indica lo que va a decretar cuando cada persona haya tomado una decisión, cuando cada caso haya sido revisado y cada nombre haya sido llamado para concluir el juicio investigador y Jesús salir de su ministración y concluir la gracia. El que es injusto, sea injusto todavía, decretará. El que es inmundo, sea inmundo, pero el que es justo siga practicando la justicia y el santo santifíquese todavía. Los dos grupos estarán ya separados para siempre. Yo vengo pronto, le dice, mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El hecho de que se está llevando un juicio investigador en estos precisos instantes da un carácter solemne a nuestra vida, un carácter de seriedad. Por eso Jesús dice en Apocalipsis 3:5, el que venciere durante este tiempo será vestido de vestiduras blancas, esa tan necesaria por la que expulsaron a uno de la fiesta de boda, de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, porque se corre el riesgo de que el nombre de alguien sea borrado, si cuando su caso sea llamado, en este momento son llamados los de los muertos, pero cuando comience el juicio con los vivos y cuando llamen su nombre la persona ha negado la fe, definitivamente sería borrado. Y el Señor nos habla de esa forma tan seria. ¿Por qué muchos no quieren aceptar la realidad de un juicio investigador? Por dos razones sencillas. Número uno, porque trae consigo la responsabilidad de tener que vivir una vida santa hoy en día, cosa que se ha vulgarizado, la religión se ha vulgarizado, aún la cristiandad ha entrado en una etapa donde se ha cualquierizado y donde usted no hace diferencia entre el que sirve y el que no sirve a Dios. Visualmente no hay nada que refleje. Alguien dice, pero es el corazón lo ve Dios. Jesús dijo que por su fruto lo conoceréis. Una vida santa tiene que reflejarse en el nombre del Señor. Y también muchos rechazan la idea del juicio investigador porque les recuerda que la oferta de perdón y gracia es por tiempo limitado, que un día termina la administración de Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial y ya no habrá más ofrecimiento de perdón y gracia, la gracia habrá cesado, la puerta se habrá cerrado, y que cuando finalice dicho juicio investigador, aún estando aquí en la tierra, tendremos que vivir vida santa, vida sin pecado ante la vista de un Dios que es 3 veces santo. Por eso muchos prefieren negar la creencia. Aún dentro del remanente muchos se levantarán contra ella porque no quieren tener esa responsabilidad de vivir vida santa. Pero el Señor nos dice en esta hora, mi hermano, sed santos porque yo soy santo. Que Dios te bendiga, mi amigo y hermano, y te ayude no solo a aceptar, sino a defender a capa y espada en el nombre del Señor esta creencia importantísima del juicio investigador. Quiero recordarles, antes de finalizar con la oración y la invitación, para que el próximo domingo, recuerde que el sábado cesamos, descansamos conforme al mandamiento. El próximo domingo es la programación especial de preguntas y respuestas. Envíenos sus preguntas, tenemos varias allí, estaremos respondiendo el próximo domingo. Cada día, pues, al mediodía estamos aquí para estudiar un tema de la palabra de Dios. Comparta lo que hemos estudiado con otras personas, sea un canal de bendición, alumbre el entendimiento de alguien, saque de la apostasía a alguien que posiblemente está a punto de negar esta verdad por influencia externa o influencia interna. Haga eso. Y recuerde enviarnos sus preguntas especialmente por Instagram y Facebook, que allí pues le daremos también entrada a nuestro listado de preguntas para darles respuesta el próximo domingo. Al mediodía será el encuentro para ello. Tenemos hoy para orar un listado de varias personas, varios casos. Vamos a estar orando en nuestra oración para finalizar por Odalis Ortiz. Ella también está pidiendo la oración por su abuela. Odalis Ortiz por su abuela. Orville Florentino también está siendo incluido en nuestra oración. De la misma forma estaremos orando por Santa del Carmen y su familia. De igual manera por Bailey Florentino, por Franklin Grullón, quien también intercede en favor de su tía. También estaremos orando por el pastor Enríquez Rodríguez, y él pide la oración intercesora por Milkelia, una joven de 20 años que tuvo un accidente. Estaremos orando también por ella. Estaremos orando también por Bélgica de la Rosa, que en San Juan pues está solicitando la oración, San Juan de la Maguana. También por Santa Catalina, quien pide la oración por su madre.
Oraremos también por Yolanda Medina, y ella a su vez intercede por Cecilia Vicente desde Pedernales, allá en la parte suroeste del país. También estaremos orando por Cristina Sena, y ella pide la oración por su hijo Eliezer. También oraremos por Maylin Capellán, por Joel, Valerio y su salud, que también son pedidos que nos llegan por Maylin Capellán para interceder en favor de ellos. Oraremos también por Sara Céspedes, y ella pide la oración por su hijo Wilhelm. Su hijo Wilhelm también estará siendo incluido en la oración. También oraremos por Ampara de la Cruz, quien pide la oración por su hijo Ameury en New York, donde enfrenta algunos desafíos allí, los peligros que también hay en el ambiente ahora mismo. Estaremos orando también por Eduviges Rondón, mi tía Eduviges, también estaré orando por ella. Estaré orando también en esta oración intercesora por Luis Miranda, y Luis Miranda pide la oración por su familia en el Perú. Gracias, porque desde allí también pues están en contacto con nosotros en este espacio Más Cerca Estoy. También oraremos por Reimi Peña, la doctora Reimi Peña, también estaremos orando por ella. De igual manera estaremos orando por el señor Reyes Cornelio, por Reyes Cornelio también, y por el señor Alejandro Peralta. Así que vamos a estar orando en esta ocasión. También vamos a incluir en esta nuestra oración, antes de cerrar el listado, por Zoila Yapur. Por Zoila Yapur también estaremos intercediendo en oración de manera especial. También nos está llegando otro nombre ahora, Joel Ureña, sus hermanos y hermanas, sus sobrinos también, que está incluyendo ahora en esta oración, y por qué no también su hogar, con quien está allí compartiendo en este momento y recibiendo el mensaje de la palabra. También estaremos orando por Vladimir Báez, ese queridísimo alumno, quien siempre hemos mantenido el contacto ya por más de 20 años. Gracias por estar también conectado. Estaremos orando por ti, por tu salud y por tus planes y proyectos. Así que vamos a orar por este gran listado que se nos ha confiado hoy. Recuerden que nuestra cita es el domingo al mediodía con el programa, la edición especial de preguntas y respuestas. Comparta hoy con todo el que puede este mensaje, para que también sea alumbrado su entendimiento y pueda estar apercibido para, cuando concluya la intercesión, saber su deber ante Cristo. Oramos. Padre Santo que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre para siempre. Gracias por cada amigo, cada hermano que se ha conectado y junto a nosotros ha estado estudiando este importantísimo tema. Gracias porque hemos visto la razón por la que el enemigo se ha ensañado contra esta doctrina del juicio investigador, es que es completamente bíblica y refleja lo que Cristo está haciendo por nosotros, y el enemigo no encuentra otra forma de que apartemos la mirada de nuestro intercesor, de nuestro abogado, si no es queriendo anular esta doctrina y esta creencia. Reprende al enemigo de nuestro lado, visita y asiste, Señor, a cada familia, cada persona, y a cada uno de aquellos por los que han solicitado intercesiones especiales en esta hora. Te ruego, Señor, que le visites con bendiciones de lo alto, con la provisión divina, con salud, porque, Señor, tú eres el gran médico. Salud física, mental, emocional y espiritual. Gracias por las personas, Señor, que durante este periodo han aprovechado las oportunidades y se han estado poniendo en paz con Cristo, entregando su vida, aceptando el perdón de los pecados y rogando que su nombre pueda ser inscrito pronto en el libro de la vida. Gracias por visitar cada familia hoy, Señor. Sigue acompañándonos y permite que vamos a encontrarnos por este espacio virtual el próximo domingo al mediodía. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, mi amigo y hermano.